Ya, buenas tardes con todos. No sé si me logran escuchar en esos momentos. Sí, se le escucha. Sí, se le escucha, profesor. Muy bien. Entonces, para los que no estuvieron en la clase pasada, mi nombre es Julio Bardales, soy ingeniero geógrafo, especialista en lo que es topografía y obras civiles. Vamos a empezar con la segunda clase. La clase pasada les había dejado un trabajo grupal para que puedan exponer, ¿no? No sé, algunos la han subido a la plataforma, he estado viendo, está correcto, que lo suban a la plataforma. Y los trabajos se realizan, ¿no? Como les mencioné, grupalmente. Después de la clase, en la parte teórica, van a ustedes, ¿no? Continuar con la parte práctica, en la cual ustedes también van a exponer su trabajo de la clase pasada. Muy bien. No sé si se logra ver ahí en pantalla la presentación. Sí, profe, se ve bien. ¿Los demás logran ver ahí en pantalla? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Sí se ve, profe. Ya, correcto. ¿Alguien tiene alguna dificultad con el audio, con la presentación? De repente alguien no puede visualizar. Todos están logrando visualizar entonces, ¿no? Y el audio también logran escuchar, ¿no? Creo que está la mayoría ahorita Sí, profe, todo. Sí, profe, todo bien. La mayoría Todo están bien, en profe, el audio. Correcto. La mayoría están en el aula. Ya, bueno, podemos empezar ahora sí, ¿no? Algunos han entrado un poquito tarde, pero ahora sí podemos empezar. Ya, primeramente, ¿no? La semana pasada habíamos visto, ¿no? Generalidades, ¿no? Con respecto a la topografía, ¿no? Que era una geoide, por ejemplo, ¿no? Que cuántas superficies, ¿no? De referencia geodésica existían. A ver, ¿quién me puede decir cuántas existían? Habían 3 superficies, ¿no es así? Profe, ¿cómo dijo? Disculpe. Las superficies de referencia geodésica. Las superficies de la referencia geodésica. Sí, ¿cuántas Profe, superficies había? el superficie terrestre, el elipsoide y el geoide. Correcto, ¿no? Muy bien. Geoide, Latitud, elipsoide y la superficie terrestre. terrestre, profe. No, Geoide, superficie elipsoide y terrestre, el superficie elipsoide y topográfica. el geoide. Muy bien. Entonces, Superficie topográfica. de acuerdo a eso, nosotros vamos, ¿no? A elaborar, ¿no? Nuestro levantamiento topográfico, de acuerdo a esas referencias, ¿no? Que vamos a tener. Sobre todo, ¿no? Vamos a tener en cuenta, ¿no? La elipsoide y también hay otra superficie, ¿no? Llamada ortométrica, en la cual, ¿no? Me permite a mí proyectar, ¿no? Desde una vista, ¿no? Ortométrica de un punto cualquiera, ¿no? Hacia la superficie, ¿no? De la tierra, del terreno. Entonces, ahora vamos a ver, ¿no? La clasificación de las vías o las clases de vías. Existen, ¿no? Dos tipos de clasificación, según, ¿no? El Sí, Ministerio, ¿no? De Transportes y Comunicaciones. Uno autopista de de ellos es, disculpe, no se lo escucha bien. ¿Alguna consulta quieren hacer? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? no, profe, puede seguir explicando. Ok.
Entonces, no les decía, tenemos dos tipos de clasificación básicamente, ¿no? Una de ellas es, ¿no? Por la demanda. La demanda significa, ¿no? Cuánta cantidad de vehículos van a transitar, ¿no? Por una vía al día, ¿no? En promedio, ¿no? Cuánta cantidad de vehículos van a transitar, ¿no? Al día sobre una vía cualquiera, ¿no? Si es una vía principal, de hecho que va a transitar una cantidad mayor, ¿no? En comparación con una calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, la demanda va a ser mayor, ¿no? En el caso de la avenida principal. Entonces, tenemos ahí, ¿no? En función de la demanda, las autopistas de primera clase. Entre ellas, ¿no? Tenemos, ¿no? Que el índice medio diario anual, ¿no? Este índice ha sido calculado, ¿no? En todo un año y se ha podido, ¿no? Determinar los promedios, ¿no? Diarios que ha sido transitado, ¿no? En todo un año. Y este índice va a ser mayor, ¿no? A 6.000 vehículos por día. Si hay más de 6.000 vehículos por día, entonces estas autopistas van a ser de primera clase. Y las calzadas, ¿no? Van a ser divididas, ¿no? Ya, correcto. ¿Qué pasó con su internet de Nifla? No tiene mucha cobertura, está en una zona alejada. ¿Qué pasó? No tiene mucha cobertura, profe. Ya, que se reporte al menos por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp que se reporte. Entonces tenemos ahí, ¿no? La cantidad de 6.000 vehículos por día. Y las calzadas, ¿no? Como les decía, ¿no? Son divididas, ¿no? Por un separador central entre los carriles, ¿no? De ida y los carriles de retorno. Y ese separador, ¿no? Debe de ser de un mínimo de ancho de 6 metros para que se pueda, ¿no? Distinguir, ¿no? De una autopista de primera clase. Y cada una de esas calzadas debe contar, ¿no? Con 2 o más carriles de 3 metros, de 3,60 metros de ancho. ¿De acuerdo? Cada carril debe ser de 3,60 metros de ancho. Y la superficie de rodadura, básicamente, ¿no? Debe ser pavimento. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Todo va bien, profe. Hasta ahora sí se explica bien, profe. Todo claro, profesor. Muy bien. Entonces, estas son las autopistas, ¿no? De primera clase, como ven ahí en la imagen. No sé si se logra ver. Profe, ¿a qué se refiere con separador central mínimo de 6 metros? Ya, el separador es entre el carril de ida y los de regreso. Ahí en la imagen, ¿no? Ven ahí un área verde entre ambos, ¿no? Ambas superficies, ¿no? De rodadura, entre ambas calzadas, ¿no? Se visualiza ahí, ¿no? Un área verde. Sí, profesor. Esa área verde viene a ser el separador central. Ese ancho, ¿no? De ese separador es mínimo de 6 metros. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Pregunten los que tienen. Profesor, disculpe, ¿puede volver a repetir eso sobre los separadores, profesor? Sí, el separador central viene a ser, ¿no?, todo el espacio que ocupa, ¿no?, entre ambas calzadas. ¿De acuerdo? Ya, profe. Y ahí han puesto, ¿no?, en la foto, han puesto un área verde, ¿no?, entre ambos separadores, ¿no? Y esta autopista, ¿no?, deben contarnos con 2 o más carriles, tanto de ida como de retorno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe, estoy todo bien, profe. Profe, Profe, entonces la Panamericana Norte no podría ser una carrera de una autopista de primera clase, por lo del separador. Claro, en muchos tramos, ¿no?, de la Panamericana no es una autopista de primera clase. De segunda clase posiblemente, ¿no? Depende de los tramos en los cuales se está encontrando, ¿no? La vía de evitamiento sí puede ser, ¿no?, una autopista de primera clase, también dependiendo de los tramos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ese separador debe ser mínimo de 6 metros de tramo a tramo. En algunos tramos puede reducir o aumentar. Sí, en algunos tramos puede reducir también, ¿no? 2 metros, 3 metros y no va a depender sobre todo de las condiciones, ¿no?, del terreno en las cuales se están encontrando. Hay zonas, ¿no?, donde es un poco más angosto por la misma configuración del terreno y también por el espacio, ¿no?, que se tiene, ¿no?, para poder desarrollar, ¿no?, la autopista, ya que muchas veces, ¿no?, está delimitado por las propiedades, ¿no?, que están en sus alrededores. profe, pero al reducir dejaría de ser una autopista de primera clase. Claro, ya dejaría de ser. Profe, y cuando dice cada una de las calzadas debe contar con 2 o más carriles de 3,60 metros de ancho como máximo, ¿cuánto sería? No, como máximo puede ser 4, ¿no? Dependiendo del tipo, ¿no?, de requerimiento. Por ejemplo, para carreteras, ¿no?, diseñadas para entrar a accesos, ¿no?, de las minas, por ejemplo, ¿no? Los anchos son mayores, ¿no? 4.5, porque los mismos volquetes, ¿no?, los mismos camiones también requieren un ancho mayor, ¿no? Pero esos ya son casos especiales, ¿no? Entonces tenemos ahí, ¿no? Son carreteras las de segunda clase, ¿no? Con un índice medio diario anual entre 6.000 y 4.000 vehículos por día, ¿no? Entre ese rango va a ser, ¿no?, la cantidad, ¿no?, de vehículos que se van a transitar, ¿no?
entre 6.000 y 4.001 vehículos por día. Y las calzadas son divididas, ¿no? Por medio de un separador central que puede variar, ¿no? De 6 metros hasta 1 metro de ancho. Como ven, ya el espacio se está reduciendo. Y también, ¿no? Se requiere de un sistema, ¿no? De contención vehicular, ¿no? En muchos tramos también de la Panamericana, ¿no? Sobre todo en la Panamericana Norte han puesto, ¿no? Y han puesto muretes, ¿no? De contención. Para el lado sur también hay muretes, ¿no? En el habitamiento también hay muros, ¿no? De contención que dividen, ¿no? Entre los carriles de ida y los carriles de retorno. Y nos dice, ¿no? Que se debe contar con 2 o más carriles de 3.6 metros de ancho. Entonces acá lo que está variando, ¿no? Es la cantidad, ¿no? De vehículos que se están transitando diariamente. En el primer caso, ¿no? De las autopistas de primera clase eran mayores a 6.000 vehículos por día. En este caso son de 6.000 hasta 4.001 vehículos por día. Y el separador central también está variando. Y que debe de contar, ¿no? La misma cantidad, ¿no? De carriles de 3.6, ¿no? Como ancho mínimo. Como logran ver ahí, ¿no? En la imagen, la superficie de rodadura también debe ser pavimentado. Y ahí se visualizan, ¿no? Las autopistas de segunda clase. Como ya les mencioné, en este caso pueden ser, ¿no? La carretera Panamericana. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Entonces continuamos, ¿no? Con las carreteras, ¿no? De segunda, las carreteras de primera clase. Ya vimos las autopistas, ahora no, las carreteras. En el caso, ¿no? De las carreteras no deben tener un índice, ¿no? Medio diario anual de vehículos entre 4.000 hasta 2.001 vehículos por día, con una calzada, ¿no? De 2 carriles de 3.6 metros de ancho como mínimo. Y la superficie de rodadura en estas carreteras no deben ser también pavimentadas. Entonces lo que está variando también es la cantidad, en este caso, ¿no? La cantidad de vehículos por día, ¿no es así? Primero era mayor a 6.000, de ahora de 4.000 hasta 2.000, ¿no? 2.001. Y tenemos también las de segunda clase. Las de segunda clase tienen un índice medio diario anual, ¿no? De 2.000 hasta 4.000 vehículos por día. Y con una calzada, ¿no? De 2 carriles. De 3.3 metros de ancho como mínimo. Entonces ya también se ha reducido, ¿no? El ancho del carril, ¿no? De 3.6 ahora se ha reducido a 3.3 metros de ancho. Y las superficies de rodadura en estas carreteras, ¿no? También deben de ser pavimentados. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ninguna, profe. OR, carretera de primera clase. Mm,
Profe, Y ahora vemos, ¿no? Las carreteras, ¿no? De tercera clase. Las carreteras, ¿no? El índice de vehículos por día ha disminuido considerablemente, ¿no? Profe, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Me ¿Quién me escucha, habla? profe? ¿Quién me habla? César Peralta, profe. ¿Me escucha? Sí, dime, ¿cuál es tu consulta? No, no, profe, está que se escucha un poco entrecortado, digo. De repente mi señal. ¿Me estás escuchando entrecortado? Sí, profe. No, No, pues, Peralta, puede que sea tu señal, porque se escucha bien. si sí, promo sí, tu señal, promo. ya, ya. Gracias. Sal y vuelve a entrar, promo. Muy bien, entonces tenemos ahí, ¿no? Que las carreteras, ¿no? De segunda clase, perdón, de tercera clase, el índice medio diario anual son de menores a 400 vehículos por día, ¿no es así? Y la calzada son de 2 carriles, de 3 metros de ancho. Primero eran de 3.6 metros, ahora, después, ¿no? De 3.3 y ahora de 3 metros de ancho, ¿no? De 2 carriles, dicen. Y de manera excepcional, ¿no? Estas vías podrían, ¿no? Tener carriles de hasta 2.5 metros de ancho, con un sustento técnico correspondiente, ¿no? En manera excepcional, ¿no? Porque, como les mencioné, ¿no? Eso va a depender del, la amplitud, ¿no? Del área en la cual se está trabajando y de las propiedades, ¿no? En los alrededores, ya que eso muchas veces también dificulta, ¿no? El diseño, ¿no? De mi carretera. Y en estos casos no pueden ser pavimentadas o también pueden ser afirmadas simplemente. Profe, y si lo echas pavimento, igual sería mejor. ¿Cómo? Este, digo, si lo echas pavimento, mejor o afecta en algo. Sí, eso va a depender del diseño y también del presupuesto, ¿no? Con la cual se está contando para que se pueda pavimentar o afirmar, ¿no? Profe, y Obviamente, en ¿no? eso, Que pavimentado, ¿no? Va a ser mucho mejor que una carretera, ¿no? Afirmada. También va a disminuir, ¿no? La cantidad de accidentes, ¿no? Muchas veces también por lluvias, ¿no? Las afirmadas tienden a ocasionar derrumbes, ¿no? Rajaduras o posiblemente, ¿no? La misma estructura, ¿no? Del material en la cual se está contando, ¿no? Para el pavimentado, para el afirmado, este, también, ¿no? Se deteriore, ¿no? Con rapidez, ¿no? ya, profe, y profe, ahí dice 3 metros, ¿ese, ambos carriles deben estar dentro de los 3 metros o cada carril debe medir 3 metros? No, cada carril es de 3 metros. Si no, imagínate, un auto no va a pasar por 2.5 Claro. metros, ¿no? Entonces tenemos ahí, ¿no? 2 carriles como mínimo, ¿no? Uno de ida y otro de retorno. Y ya no va a haber un separador, ¿no? Central, sino simplemente las líneas, ¿no? Si es que está pavimentado, necesariamente va a tener una línea, ¿no? Entre el separador, ¿no? De ida y de retorno, ¿no? Como separador de ida y de retorno. Muy bien, entonces ya hemos visto, ¿no? Las autopistas de primera y segunda clase y las carreteras, ¿no? De primera, segunda y de tercera clase. Acá en las imágenes, ¿no? Que
¿Se logra visualizar ahí? Ahí se visualizan unas carreteras afirmadas, ¿no? Sobre todo son para las partes, las zonas rurales más que todo, ¿no? Podemos encontrar muchas de esas carreteras, ¿no? Afirmadas. Y el material también va a depender de la disponibilidad, ¿no? Con la cual se está contando. Profe, una pequeña consulta, profe. Sí, dime, ¿cuál es tu consulta? Profe, ¿qué quería decir una calzada de 3,5 metros? Eso no entendí muy bien, profesor. ¿Cómo? Calzada de 3,5 metros. Es el ancho de cada calzada, de cada carril. El ancho, profe. Claro, el ancho. ¿Y eso sería de doble carril? Como no te escuché bien. O sea, a ver, como la Panamericana, usted dijo, pista ancha, ¿no? Por carril, o sea, mejor dicho, de ida, un solo carril, es de 3,5 metros. Claro. Acá vemos, ¿no? 3,60 metros para las carreteras de primera clase. Eso está, no, clasificado, ¿no? De esa manera, por la cantidad de vehículos por las cuales está transitando, ¿no? Ya, La profe. Panamericana muchas veces no está estipulada, ¿no? Como la carretera de primera clase. Primera, O claro. autopista también de segunda clase, o en el caso, ¿no? De la vía de evitamiento, ¿no? Que es un poco más amplia. Está clasificado, ¿no? Como primera clase, ¿no? La autopista de primera clase. Acá logramos visualizar, ¿no? Las trochas carrozables. Las trochas también ya son también básicamente de las zonas agrícolas, zonas rurales, ¿no? Que están ya lejos de la ciudad, ¿no? Y estas trochas, ¿no? Muchas veces, ¿no? No tienen, ¿no? Ciertas características, ¿no? Geométricas de una carretera, ¿no? Simplemente son, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Han sido transitadas, ¿no? Estos espacios y han sido generados, ¿no? Unas trochas. O también en algunos casos han sido habilitadas, ¿no? Por las municipalidades, ¿no? Por el mismo ministerio también, ¿no? O las mineras también, ¿no? Para poder ayudar, ¿no? Al transporte de las poblaciones, ¿no? Que se encuentran en esas áreas, ¿no? Rurales más que todo, ¿no? Y el índice medido diario anual ha disminuido, ¿no? También, que en este caso van a ser menores a 200 vehículos por día. Y debe tener un ancho, ¿no? Mínimo de 4 metros. No sé si algunos no han ido, por ejemplo, a la parte de la sierra, ¿no? Hay así este tipo, ¿no? de trochas carrozables. En este caso sí, ¿no? El ancho es uno solo nada más, 4 metros, en algunos casos se angosta, en otros casos se amplía un poco más, ¿no? No tiene un diseño, ¿no? Definido. Ahí se logra ver, ¿no? En las dos imágenes, ¿no? Unas trochas carrozables. Que lo único que se ha realizado no es el acondicionamiento, ¿no? Del suelo, del terreno, para que pueda, ¿no? Ser transitado por esa zona. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos?
¿Alguna pregunta? Las Profe, pistas, esas las que son en doble sentido, ¿no? Hay casos, ¿no? En las cuales pueden ser, ¿no? Carreteras, ¿no? De tipo 1 o también, ¿no? De tipo 2. De chicos que no, que no tienen, ¿no? Un separador central definido, ¿no? Sino simplemente están, ¿no? Pues, con líneas, ¿no? Intermitentes, líneas blancas intermitentes, ¿no? Va a depender del caso, ¿no? Y de la cantidad, ¿no? De vehículos que están transitando. ¿Alguna otra pregunta, chicos? todo ok. Profe, esas trochas, lo que dices, son de un solo carril, ¿no? ¿O son de dos también? Uno, ¿no? No, un solo carril nomás, ¿no? Un solo carril para ida y retorno. En algunos casos, ¿no? Que los ponen dos carriles, ¿no? O sea, los vehículos pueden transitar de ida y de regreso, ¿no? Pero no hay un ancho definido. Si dos vehículos se encuentran, ¿no? De ida y de retorno en un punto, van a tener, ¿no? Que colocarse uno en el costado, ¿no? Y el otro transitar, ¿no? Muchas veces ocurre eso. Y hay otras carreteras, ¿no? Que son muy angostas, ¿ya, no? De 3,5 metros, ¿no? Hasta de 3,20 metros inclusive, ¿no? Las zonas muy alejadas, ya, ¿no? De las partes, ¿no? Rurales más que todo, ¿no? De las zonas rurales. ¿Alguna otra pregunta? Y ahora pasamos, ¿no? A la clasificación por orografía, ¿no? Esa clasificación por orografía también no está de acuerdo a lo que se ha establecido, ¿no? En el diseño geométrico de carreteras, ¿no? Del año 2018, elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y las carreteras, ¿no? En este caso, ¿no? Van a depender, ¿no? De la pendiente, en la cual se está generando, ¿no? O sea, está diseñando esta carretera, tanto pendiente transversal como pendiente longitudinal, ya que ello me permite a mí definir, ¿no? El tipo de terreno en el cual se está transitando dicha carretera. Entonces tenemos ahí, ¿no? El terreno, ¿no? Plano, ¿no? De tipo 1, que tiene pendientes, ¿no? Transversales al eje de la vía, menores o iguales al 10%. Pendientes transversales, ¿no? Menores o iguales al 10%. ¿Qué implica en estos casos, ¿no? Que estas pendientes, ¿no? Del 10% requieren, ¿no? Un corte, ¿no? Muchas veces, ¿no? Bastante preciso para y un muro de contención, ¿no? Para evitar, ¿no? Derrumbes. Y las longitudinales, ¿no? Las pendientes longitudinales, por lo general, no son son menores, perdón, de 3%. En este caso, ¿no? Las pendientes longitudinales de 3% sí también son fáciles, ¿no? De controlar. Muy bien. Entonces tenemos ahí, ¿no? Pendientes, ¿no? Cuando son del 10% ya se debería, ¿no? Realizar algunos cortes del terreno, ¿no? O realizar rellenos inclusive, ¿no? Depende del caso, ¿no?
y los terrenos ondulados. Ya en el terreno plano, ¿no? Las pendientes como son menores al 10%, no, también si fueran, por ejemplo, el 2% o 5%, no se va a incurrir en muchos costos, ¿no? De movimiento de tierras. En el caso, ¿no? De terrenos ondulados, ¿no? De tipo 2, sí ya va a incurrir, ¿no? En una cantidad, ¿no? Considerable de costos para lo que es movimiento de tierras, las cuales no tienen pendientes transversales, ¿no? Al eje de la vía entre 11 y 50%. Y las longitudinales, ¿no? Se encuentran de 3 al 6%. Se dan cuenta de esa variación, ¿no? Con respecto al tipo 1, que es del terreno plano. En el tipo 2, ¿no? De terreno ondulado, ¿no? Son las pendientes mucho mayores, ¿no? Del 11 hasta el 50% para las transversales y para las longitudinales del 3 al 6%. Como ya les comenté, ¿no? Se requiere más cantidad, ¿no? De movimiento de tierras. Y para el tipo 3, ¿no? Del terreno accidentado, las pendientes, ¿no? Transversales al eje de la vía, ¿no? Están, ¿no? Entre 51% y el 100%. Miren, ya es una pendiente muy accidentada, ¿no? Muy pronunciada esa pendiente, ¿no? En el caso de las transversales. Y en esos casos también ya es obligatorio, ¿no? Realizar, ¿no? Trabajos de muros de contención para evitar, ¿no? Colapsos, derrumbes en todo su trayecto. Y las pendientes longitudinales, ¿no? Varían del 6 al 8%. En esos casos también, ¿no? Permite realizar, ¿no? Movimientos de tierra de una magnitud considerable, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ya, profe. No, profe, todo ok. ¿Ninguna pregunta, chicos? Muy bien, entonces tenemos ahí, ¿no? Los tres tipos, ¿no? De terreno, ¿no? Para las carreteras, según la clasificación por orografía. Y existe un tipo más, ¿no? Que vendría a ser el tipo 4. En el tipo 4 nosotros vamos a realizar, ¿no? Pendientes transversales también al eje de la vía, ¿no? Superiores al 100%. Cuando ya son terrenos ya muy escarpados, ¿no? Inclusive no se debería, ¿no? Realizar en muchos casos, ¿no? Voladuras y perforaciones de la roca y hasta túneles inclusive, ¿no? Dependiendo del terreno, ¿no? Y las pendientes longitudinales no son superiores al 8%. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Entonces ya tenemos 4 tipos, ¿no? De terreno, ¿no? De terrenos. Para el diseño de las carreteras.
vamos a ver entonces, ¿no? La poligonal de apoyo, ¿no? Que muchas veces se emplea para realizar justamente el diseño, ¿no? El levantamiento en sí del terreno, ¿no? Más que todo es para el levantamiento del terreno, ya que el diseño, ¿no? Uno lo puede elaborar, ¿no? Con información cartográfica, ¿no? Secundaria, a una escala mayor. Pero, ¿no? Para el levantamiento en sí del terreno, ¿no? Levantamiento topográfico, se emplea, ¿no? Muchas veces está poligonal, ¿no? Sobre todo cuando se realiza, ¿no? Un control, ¿no? De la nivelación y de las distancias horizontales y angulares también. Entonces tenemos ahí, ¿no? Dos casos, ¿no? Básicamente. La poligonal abierta, que es la que se emplea casi en la mayoría, ¿no? De veces. Y la poligonal cerrada, ¿no? Que se emplea también, ¿no? Completamente ligada, ¿no? En sus dos extremos. La cerrada muchas veces, ¿no? Es para terrenos más amplios, ¿no? En cuanto al ancho, ¿no? De dicho terreno, ¿no? Y es para controlar, ¿no? Áreas un poco más reducidas, ¿no? En cambio, la poligonal abierta me permite a mí, ¿no? Amplificar, ¿no? Desde el inicio hasta el final, ¿no? De la carretera. Un voluntario ahí para la lectura, por favor. Poligonal abierta. Yo, profe, yo lo leo. A ver, por favor. Poligonal abierta, ¿verdad, profesor? Poligonal abierta. Consiste en un conjunto de líneas consecutivas en el cual el punto de partida y llegada son diferentes. Este método requiere las direcciones del primer y último tramo para obtener el error angular y realizar el ajuste respectivo. Lo particular de este método es que el punto final no posee coordenadas conocidas. Por ello, no es posible establecer el control de cierre lineal. Ejemplo de aplicación. Determinar las coordenadas de los puntos B, C, D y E si se sabe que el teodolito utilizado en el levantamiento tiene una precisión de 20 segundos. Ya está, profesor. Muy bien, entonces tenemos ahí, ¿no? Que consiste en un conjunto de líneas consecutivas, ¿no? En las cuales la dirección del punto de inicio y final, ¿no? Es necesario tener, ¿no? Esa información, esos datos. De lo contrario, no me va a permitir a mí, ¿no? Resolver esa poligonal abierta. Y también, ¿no? Debemos de tener, ¿no? Las coordenadas conocidas, ¿no? Del punto final y del punto inicial, ¿no? Por ello nos dice, ¿no? Que si no tenemos una de esas coordenadas, no es posible establecer el control, ¿no? De cierre lineal. Vamos a ver ahí un ejemplo, ¿no? De manera rápida, para luego pasar, ¿no? a la parte práctica. Y en la próxima clase vamos a ver a más detalle estos ejemplos, ¿no? De poligonal abierta y cerrada también. En primer ciclo no sé si habrán visto poligonal abierta y cerrada. Poligonal abierta y cerrada. Si lograron ver ahí, desarrollar ese tema, ¿no? De poligonal abierta y cerrada en el primer ciclo. Profe, ¿eso es para desarrollar, dice? No, eso es... Es ejemplo nada más, es un ejemplo.
Poligonal abierta y cerrada, profesor. Como no escuché bien. Sí, profesor, sobre... Profe, Profe, ahí ambas son poligonal abierta, creo. ¿cómo son abiertos porque ¿O no? porque cerrada? Sí, son ejemplos de poligonal abierta. Apaga tu audio. Sí, lo que ven ahí es una poligonal abierta. Profesor, abierta, ¿por qué? Porque no coinciden los dos en Claro. el mismo punto. Profe, lo que estábamos viendo era de la azimut, el rumbo y azimut. Vimos. ¿Cómo? No, eso que nos está enseñando son poligonales abiertas. Por eso, Entonces vamos a profesor, ver, solo no decidimos poligonales abiertas y cerradas. Lo que vimos más era poligonales cerradas, profesor. sí, vamos a empezar por las abiertas, ¿no? Las poligonales abiertas que nos permiten a nosotros, ¿no? Como les decía, son los principales, ¿no? Objetos de estudio para este tipo, ¿no? De casos para lo que es carreteras, ya que estos tipos de poligonales a nosotros nos permiten, poder, ¿no? Establecer el punto de inicio y final y tener el control, ¿no? Altimétrico y planimétrico de toda la obra, ¿no? En cambio, ¿no? De la poligonal cerrada me permite a mí, ¿no? Establecer el control, pero por tramos, ¿no? Y dependiendo de la amplitud de mi proyecto, ¿no? Si estamos hablando también de terrenos aledaños a la carretera, ¿no? Que se requiere realizar el levantamiento topográfico con fines, ¿no? De poder definir mi área de la vía, ¿no? Por dónde se va a transitar, ¿no? La vía en el diseño preliminar. Entonces, en este caso tenemos ahí, ¿no? Como datos, ¿no? Las distancias y ángulos de deflexión. ¿No? Tenemos las distancias y los ángulos de deflexión. Los ángulos de deflexión, ¿no? Son líneas, ¿no? Que se unen, ¿no? Con respecto a la proyección del primer tramo con respecto al segundo. Por ejemplo, ¿no? Empezamos en el primer tramo AB, el cual se ha medido, ¿no? En campo 55.33 metros y con un ángulo de deflexión, ¿no? De 64 grados 07 minutos 50 segundos. Y a partir de esa distancia y ángulo yo voy calculando, ¿no? Mediante, ¿no? Unas fórmulas, ¿no? De trigonometría, yo voy calculando, ¿no? Las distancias parciales, ¿no? Ortogonales con respecto a esos dos puntos, al punto AB, y con respecto a la distancia, ¿no? Luego tengo el tramo BC. En el tramo ABC voy a indicar, ¿no? Que tengo una distancia de 70.74 metros. Y tengo, ¿no? Un ángulo de 62 grados 09 minutos 01 segundos. Y también tengo, ¿no? El lado CD que me permite a mí, ¿no? Medir en campo una distancia de 58.70 metros. Y un ángulo, ¿no? De 128 grados 36 minutos 02 segundos. Y el lado CD. Perdón, el lado DE. Que tengo una distancia, ¿no? De
107.72 metros. Entonces yo calculo mis azimuts, ¿no? Con respecto al lado AB y el azimut, ¿no? De salida, que vendría a ser el último tramo, ¿no? Del lado DE. Esos dos azimuts, ¿no? Yo lo calculo ahí en campo, yo lo obtengo y con esos azimuts yo también procedo, ¿no? A realizar, ¿no? El desarrollo de mi poligonal abierta. Asimismo, ¿no? Obtengo, ¿no? Las coordenadas del punto A, que viene a ser, ¿no? 776.000 en la coordenada este y 8.670.000 en la coordenada norte. Y por lo tanto, ¿no? Realizo, ¿no? La solución, ¿no? O el desarrollo de mi poligonal. Lo primero que hago, ¿no? Es calcular los azimuts, ¿no? De cada lado, ¿no? Con respecto a mis ángulos de deflexión y a mi azimut inicial del lado AB. Entonces yo calculo, ¿no? También, ¿no? El error de cierre angular, ¿no? Que vendría a ser, ¿no? El azimut calculado con respecto al último tramo, ¿no? El tramo D y con respecto a ese mismo azimut, pero medido en campo, ¿no? Hago esa resta y voy a tener, ¿no? El cierre angular. Calculo también, ¿no? Mis azimuts, ¿no? Para cada tramo, ¿no? Para el lado AB voy a obtener un azimut de 123 grados, 41 minutos, 39 segundos. Ese dato yo lo obtení en campo, ¿no es así? Y voy, ¿no? Realizando, ¿no? Las operaciones necesarias para obtener, ¿no? El azimut del lado BC. Ya que ahí ya tengo, ¿no? El valor de el azimut, ¿no? Del lado AB y también tengo el ángulo, ¿no? De deflexión. De esa manera yo voy calculando, ¿no? Luego tengo el lado CE, ¿no? En el cual también se ha obtenido un ángulo de 51 grados, 23 minutos, 58 segundos. El lado CE. Y luego tengo, ¿no? El azimut que es 125 grados, 40 minutos, 28 segundos. Lo que finalmente, ¿no? Voy a calcular mi azimut, ¿no? Del último tramo, que vendría a ser 357 grados, 04 minutos, 26 segundos, ¿no? Entonces yo comparo, ¿no? El azimut calculado con respecto al azimut medido en campo, ¿no? De ese último tramo.
y obtengo, ¿no? Un error de cierre angular, ¿no? De 0 grados, 0 segundos, 30, perdón, 0 minutos y 30 segundos. Por lo tanto, ¿no? Mi error máximo permisible, ¿no? Permitido vendría a ser no más menos 35 grados. Segundos, perdón, más o menos 35 segundos. Luego, a partir de esta información, ¿no? Yo voy a poder, ¿no? Realizar la compensación, ¿no? De ángulos. Tenía ahí, ¿no? Unos 35 grados, perdón, segundos, ¿no? Mayor, ¿no? Por lo tanto, a cada ángulo le va a corresponder, ¿no? 10 segundos. Se observará también, ¿no? Que el último azimut, ¿no? Del lado D y de ese mismo azimut, pero medido, ¿no? Deben de coincidir, ¿no? Cuando ya se ha realizado la corrección, ¿no? De los ángulos. Y de las coordenadas parciales también, ¿no? Deben de coincidir, ¿no? En cuanto al este y al norte, ¿no? Se procederá, ¿no? Al cálculo, ¿no? De coordenadas absolutas. Y eso, ¿no? Vamos a ver, ¿no? En la parte teórica ya de las siguientes clases. Y también gráfico, ¿no? Mi poligonal de apoyo. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Todo ok, profe. La poligonal de apoyo, profe, ¿cómo puede explicarnos un poco más sobre la poligonal de apoyo? Ya, la poligonal de apoyo, como les dije, ¿no? Va a ser, ¿no? Una poligonal abierta y va a ser una poligonal cerrada, ¿no? La poligonal abierta, sobre todo, nos va a nosotros permitir, ¿no? El control, ¿no? Altimétrico y planimétrico y realizar sus respectivas correcciones. Obviamente, ¿no? Que no debe de pasar, ¿no? De un tramo, ¿no? De 25 kilómetros. Si son mayores a 25, entonces ya van a tener que realizarse, ¿no? Los ajustes geodésicos, ¿no? O establecimiento, ¿no? De puntos de control geodésico. Básicamente, ¿no? Este tipo, ¿no? De compensaciones, ¿no? Y de angulares y lineales se realizan, ¿no? Cuando se hace un levantamiento con teodolito. Ya cuando se realiza, ¿no? Con una estación total, ¿no? Como como el modelo, ¿no? Que les mostré en la clase pasada. En esos casos, ¿no? Voy a tener, ¿no? Una compensación ya automática ya. La estación ya lo va a compensar, ¿no? Automáticamente. ¿En qué sentido, profe? En que ya no va a estar, ¿no? Calculando, ustedes ya no van a calcular, ¿no? Los ángulos, ¿no? Los azimuts, las distancias, sino la estación ya Ah, automáticamente lo manda todo. va a salir los errores, ¿no? Ya compensados. Ah, ya. Los resultados ya, ¿no? Con los ya calculados, ya por la misma computadora, ¿no? El propio procesador de la estación ya lo calcula, ¿no?
Ya chicos, vamos a ver ahí rápidamente la parte no práctica de hoy. ¿O quieren empezar a exponer? O más tarde de repente exponen a partir de las 6. Resuelven las prácticas en unas 3 horas y a las 6 empiezan a exponer, ¿les parece? Profe, ¿la exposición de cuándo? ¿De la clase pasada? Ajá, de la clase pasada. De la práctica de la clase pasada. Ujú. ¿Qué dicen? ¿Quieren Profesor, exponer ahora o quieren exponer a las 6? es el trabajo grupal que hemos hecho, ¿verdad? Eso es lo que nos estaba pidiendo que ponemos. Claro. Profe, si exponemos ahorita ya nos ponemos a hacer nuestro trabajo nomás ya de hoy día. ¿Cómo? Si la exposición se realiza en estos momentos, de ahí nos ponemos a hacer el trabajo del día de hoy, o el examen, lo que se deja. Claro. Pero tendrían, ¿no? Que si las ponen ahora ya van a exponer también la práctica 2, van a exponer la clase que viene. Pero si van a exponer, no. De preferencia es que expongan ahora para que la clase que viene ya no estén debiendo notas, ¿no? Si no van a Los, empezar a retrasarse. los dos, profe. Profe, ¿Cómo? una pequeña acotación, profesor. Quisiéramos saber cuándo va a haber este campo con usted. No, todavía no me han confirmado nada todavía. Yo les voy a comunicar. Profe, pero usted sí puede decirle, ¿no? Porque la verdad que nosotros no hemos llevado campo todavía. Si usted también podría decir ese de su parte, ¿no? Para llevar campo, profe, porque para aprender también más, ¿no? Ya colocar una estación, ¿no? Eso, ¿no? Esas cosas. Claro, no hay problema. Voy a hacer, como les dije, no hay ya una respuesta oficial. Y después ya cuando haya, ya les voy a comunicar a ustedes. ¿De acuerdo? Claro, profe, por servicio, se lo pediríamos todo el grupo. Ok. Ya entonces, vamos a ir viendo la práctica, chicos, para que puedan exponer más tarde de la clase anterior. Profesor, disculpe, ¿del grupo va a exponer uno o vamos a No, exponer todos los del grupo? todos tienen que exponer, todos. O sea, una parte cada uno, ¿verdad? Claro. A las 6, entonces, ¿les parece que puedan exponer? Sí, profe, sería mejor a las 6. Claro, profe, a las 6 también, hay que hacer clase por mientras. Ya entonces les voy a poner ahí la práctica de hoy día para que puedan resolver. Profesor, ¿esa práctica hasta cuándo se puede entregar? ¿O es del momento? No, hasta las 6 tienen para resolver esta práctica. La que se ve Profe, ahí en pantalla. profe, esa misma práctica también está en la Esta plataforma, ¿no es práctica, cierto? Claro, está en la plataforma. Ya, profe. profe, esta práctica que está compartiendo en pantalla, que es para hoy día a las 6. Sí, a las 7 mejor. Profe, ¿y este es grupal o individual? No, grupal, todas las prácticas son grupales. Ya chicos, algunos he visto que han hecho individual, pero deben de realizarlo grupalmente, ¿ya? Seguimos con Profe, nuestro mismo Y en grupo. el tema de los grupos, ¿usted podría organizarlos? ¿Cómo? Porque se va a hacer en el tema de los grupos podría organizarlo usted porque la mayoría no se va a poder organizar.
Sí, es que todavía no me han entregado la lista oficial para poder, O seguimos con los mismos grupos. sí, continúen No, nomás con profe, los mismos acá grupos. Profe, con lo del en Zoom el Zoom nomás, con lo que estamos la conectados. profesora creaba sala y así dividía entre tres, entre cuatro. No sé cómo hacía la profesora de lógica y funciones, así nos dividía en el mismo Zoom. ¿Cómo? Había una profesora de primer siglo que en el mismo Zoom abría salas y así formaba los grupos, por salas. Varias salas en el mismo Zoom. Sí, no sé cómo hacía algo así, sí, profesor, así, algo así hacía la profesora. Y así nos organizábamos mejor. No, tendría que abrir varias sesiones, porque ahorita están en clases en otras Profesor, aulas, en otras o nos salas. puede dar unos segundos, perdón, nos puede dar unos minutos para organizarnos bien el tema de los grupos, si vamos a seguir con los mismos grupos o no. Ya, perfecto. Pueden ustedes coordinar entre ustedes, ¿no? Sí logran ver la práctica ahí, ¿no? Listo, ¿no? Sí, sí, se nota, profe. Aparte que está en la plataforma también. Ya, muy bien. Organícense y ya les Profe, doy ahí el tiempo necesario para que se puedan organizar. el grupo, ¿de cuánto mínimo y de cuánto máximo podría ser? No, de 4. Como máximo son 4. 3 o 4. 3 mínimo 4. 4 personas máximo. Les dejo entonces con la práctica y organícense, chicos. Profe, una pregunta. ¿Eso de ahí es lo que vamos a desarrollar? ¿Del 1 a la 14? Sí, compañero. R.
¿Qué me decían? No le escuché bien. No, profe, mi profe tenía una consulta de que si era, esa era la práctica, ya la aclaró ya. ¿Me logran escuchar? ¿Me logran escuchar? Sí, profe. Sí, profe, le escuchamos. ¿Cuál es la consulta que me estaban haciendo? Ya le resolvimos ya. Solamente estaba preguntando si es lo que hay en pantalla es lo que vamos a resolver. Claro, eso es lo que está en pantalla y eso lo van a resolver. Profe. Profe. Sí, dime. Profe, nos estamos organizando y como usted nos dijo, nos dio tiempo hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Para poder entregarle el trabajo de la práctica 2. 7. Hasta las 7, compañero. Ah, hasta las 7. Sí. Entonces ya no va a haber exposición de la clase pasada, profe. No, a las 6 se exponen, pero el trabajo me entregan a las 7. Ah, ya, profe, ya entendido. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, tengo compañeros que en estos momentos están trabajando, no están en clase. ¿Cómo se podría hacer en el tema de ellos? Porque con el ingeniero seminario me dijo que coordine con usted para que le pueda dar facilidades. Claro, a los que no se pueden conectar y los que están recién en el trabajo. Los que están trabajando, por favor, envíenme su justificación. Ya, chicos, los que están trabajando, envíenme su justificación para poder darles las facilidades del caso. Sí, profesor, ahorita yo me comunico en el grupo para que puedan escribirle ustedes. Ya, correcto. Ya saben mi número, ¿no? Sí, profesor, yo tengo su número. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Me llega a escuchar? Sí, se te escuchan. Ok. Ese grupo con Chagua Salas y Orellana Montalvo. Pero creo que los chicos están trabajando. Me parece que Chagua no está por ahí. Bueno, si no están, igual yo voy a hacerlo, va a representar al grupo. Bueno, dejó varias preguntas, entre las cuales está mención de las formas del relieve terrestre. Y entre ellos encontré, ¿no?, la montaña, el valle, la colina, llanuras, mesetas, depresión, sierra, valle y cordillera. Eso es con respecto a las formas de relieve terrestre. La segunda pregunta menciona las 3 superficies de referencia geodésica. Y entonces ahí encontramos el elipsoide, la superficie topográfica y el geoide.
Como pregunta número 3 tenemos, describa la configuración de la superficie terrestre. La configuración se realiza para determinar el relieve de la superficie de la Tierra, para determinar los accidentes topográficos, naturales y artificiales. La siguiente pregunta era, ¿qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel constituyen el mejor método para representar prominencias, depresiones y ondulaciones de la superficie del terreno en una hoja bidimensional. La quinta pregunta, ¿cuáles son las propiedades de la curva de nivel? Todos los puntos de una curva de nivel tienen la misma elevación con respecto a una superficie de referencia. Otra propiedad, las curvas de nivel son cerradas, ya sea dentro o fuera de los límites del plano. Otra propiedad, la distancia entre las curvas indica la magnitud de la pendiente. Las curvas concéntricas y cerradas representan la elevación de cerros, montes y prominencias de terreno. Otra propiedad de las curvas de nivel son que forman contornos alrededor de un punto bajo y cuya cota va disminuyendo. Son curvas de depresión y representan hoyos. Otra propiedad de las curvas de nivel, las curvas de diferente elevación nunca se cortan o encuentran, excepto cuando son de una superficie vertical, por ejemplo un acantilado. Las curvas son perpendiculares a la dirección de máxima pendiente. Bueno, a partir de las 6 hasta la 8 quedamos en que el compañero Chagua lo iba a realizar. A ver, Chagua, si puedes acotar algo ahí. Compañero Chagua, ¿puedes hablar? Bueno, profesor, creo que está sin audio. En todo caso, ya yo lo termino porque los otros dos compañeros están indispuestos. La pregunta 6. ¿Cuál es la normativa para el diseño geométrico de carreteras? Y entonces aquí nos vamos a encontrar con el manual de carreteras, diseño geométrico, que es la DG 2018. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los capítulos del manual DG 2018? Entonces tenemos varios capítulos, entre el capítulo 1 hasta el capítulo 6. El capítulo 1 trata de la clasificación de carreteras. El capítulo 2, criterio y controles básicos para el diseño geométrico. Capítulo 3, diseño geométrico en planta y perfil y sección transversal. Capítulo 4, diseño geométrico de casos especiales. Capítulo 5, diseño geométrico de intersecciones. Y el último capítulo, que es el 6, coordinación de trazo en planta y perfil y consistencia geométrica. Y bueno, la última pregunta, ¿cuáles son las partes de la estación total? Tenemos el puntero láser, también tiene una ranura, una entrada USB. Sistema de nivelación electrónica, tenemos el teclado, la pantalla LCD. También cuenta con su plomada óptica, los tornillos de nivelación de la estación, los lentes de batería, la batería en sí y el sistema de puntería. Eso fue todo, profesor, y aquí en pantalla están los integrantes. Muy bien, muy bien. Profesor, disculpe, ¿podría aceptar a mi compañero Ortega que está esperando que lo acepte en el Zoom? No hay nadie que esté esperando. No hay nadie, nadie está en la sala de espera. Hola, no hay nadie en la sala de espera. Recién apareció. Ortega, ¿no?
Sí, profesor, es mi grupo. No sé si podemos ser el segundo en exponer. Ya, muy bien. Ya lo acepté. Verde también es de la carrera. Joel Dante Verde. ¿Le conoce a No, alguien? no lo conocemos, profesor. Profe, ¿podemos iniciar con la exposición? Claro, sí, pueden empezar. Voy a comenzar Continuar con yo, la Peralta. exposición. El Ya, alumno listo. Joel Pero Dante también puede comenzar Verde. por el Profe, ¿se puede compartir pantalla para Joel Dante empezar? Verde es del curso. Topografía Caminos y Vías. Joel Dante Verde. Escriba por el chat, por No favor. estaba en la anterior clase, profesor. Joel Dante Verde es el curso. Profesor, creo que es el primer ciclo, me está entrando a reforzarse, pero el ingeniero seminario da la indicación que no pueden ingresar. Tiene que retirarlo de la sala, profesor, como indicó el ingeniero seminario. Sí, ya se fue. Ah, no, sigue ahí. Joel Dante Verde, por favor, puede comunicarse. Ya no se comunica, entonces lo voy a eliminar. Ya, pueden continuar. Segundo grupo, por favor, puede continuar. Profesor, profesor. Sí, te escucho. Puedes empezar. Quería saber si se ve el Word que abrí. Sí, yo sí lo veo. ¿Los demás lo ven? Bueno, si está la ve ya, porque se voy a empezar. Entonces, Sí se ve, profe. Sí se ya, ve, sí se- buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. He sido Hoy día voy a exponer con mi compañero Ortega Marco Joshua las preguntas que dejó la semana pasada. Menciona las formas de relieve terrestre. Como podemos ver la imagen, está la meseta, sierra, cordillera, valle, depresión, llanura, colina y montaña. Menciona las tres superficies de referencia geodésica. Está elipsoide, geoide, superficie topográfica. Describan la configuración de la superficie terrestre. Su superficie es única entre los planetas debido a que solamente aquí hay agua líquida. Algunos ejemplos de las características superficiales terrestres son las montañas, terremotos, ríos, volcanes y los desiertos. La mayor parte de la superficie terrestre está cubierta por agua y el resto es rocoso. ¿Qué son curvas de nivel? Es aquella línea que es un mapa, en un mapa une todos los puntos que tienen igualdad de condiciones, normalmente altitud, sobre el nivel del mar o profundidad. Las curvas de nivel suelen imprimirse en los mapas en color siena para el terreno y en azul para los glaciares y las profundidades marinas. A continuación va a hablar mi compañero Joshua. Ya, buenas tardes. Continúo con la pregunta 5, que son, ¿cuáles son las curvas de nivel? No, ¿cuáles son las propiedades de la curva de nivel? Y entre ellas están, que están separadas por distancias iguales, en el caso de terrenos que tienen pendientes uniformes.
En pendientes pronunciadas la equidistancia es pequeña y para pendientes planas la equidistancia es más amplia. Cuando el terreno es muy accidentado, las curvas de nivel son irregulares y se dibujan perpendiculares a la dirección de la pendiente del terreno. La 6. ¿Cuál es la normativa para el diseño geométrico de las carreteras? Bueno, en la topografía del terreno, el primer paso para el trazado de una carretera es un estudio de viabilidad que determina el corredor donde podría situarse el trazo de la vía. Generalmente se estudian varios corredores y se estima cuál puede ser el costo ambiental, económico o social de la construcción de la carretera. Una vez elegido un corredor, se determina el trazado exacto, minimizando el coste y estimando en el proyecto de construcción del coste total, especialmente el que supondrá el volumen de la tierra desplazado y el firme necesario. ¿Cuáles son los capítulos del manual DG 2018? El capítulo 1 es clasificación de las carreteras. Capítulo 2, criterio y controles básicos para el diseño geométrico. Capítulo 3, diseño geométrico en planta, perfil y sección transversal. Capítulo 4, diseño geométrico en casos especiales. Capítulo 5, diseño geométrico en intersecciones. Capítulo 6, coordinación de trazo en planta y perfil y consistencia de diseño geométrico. ¿Cuáles son las partes de la estación total? Es, bueno, el trípode, la base niveladora, ocular de ploma óptica, pantalla, teclado, lente telescópico y la base. Listo, eso sería todo. Gracias, profesor. Muy bien. ¿Cuántos son los integrantes? ¿Quiénes son? Somos dos, profesor. La que habla, Zulka Moyisaca Sabrina y Ortega Yoyo. Ortega. Ortega. No se escuchó bien. La que habla, Zulka Moyisaca Sabrina y Ortega Yoyo. A los dos, ya, pero Sí, son los dos, profesor. ¿por qué no han elegido, incorporado a más compañeros? Había Sí, un nos integrante dijeron más que había un integrante más, profesor, pero escribí en el grupo, pero y nadie no nos respondió. respondía y no. Ya, Decidimos bueno. hacer los dos para no salir perjudicados y no hacer nada. Bueno, les comenté la semana pasada, ¿no? Los que no están participando, se les va a poner 0 simplemente. Ingeniero, buenas tardes, ¿me escucha? Los que están trabajando, Ingeniero, buenas tardes, ¿me logra escuchar? Profesor, buenas tardes. Habla el alumno Capsoli, ¿me escucha? ¿Cuál es tu nombre? Capsoli. Capsoli Movión Johnny. Capsoli. Le comento, en este trabajo que acaban de hacer grupal, yo no he podido conseguir grupo. El motivo es que mi señal ha estado bien baja, entonces yo no pude llegar a responder a tiempo y es por eso que me quedé al aire, ¿no? Me quedé sin grupo. Ya. ¿Has hecho solo el trabajo entonces? Profesor, mire, para serle sincero, uno fue el tema de mi cargador, que he tenido un percance en mi cargador que está fallando. He ido inmediatamente a conseguirme un cargador, le compré ahorita uno, y entonces, aparte que estaba con la señal que estaba baja y no he podido hacer, pero yo no sé cómo puedo solucionar ese tema, si es que usted me puede dar chance y yo lo presento solo, no hay ningún problema. Ya, correcto. En la próxima clase presentas tu trabajo. Ya, profesor, gracias. Profesor, buenas tardes, ¿me logra escuchar? Profe. Sí, buenas tardes. Compañero Yasha. Dime.
Profe, igual, le voy a hacer la siguiente exposición, profe. Con mi grupo. Con mi grupo, profe. Profesor, muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Puedes Profe, exponer los grupos. para que exponga mi grupo, profesor. Ya, no hay problema. Puedes exponer. Ya, profesor, Puedes empezar. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a exponer la tarea de la semana pasada. Bueno, la pregunta número 1, donde dice, menciona la forma de relieve terrestre. Acá, como podemos observar, estamos la meseta, que es una llanura elevada respecto al nivel del mar. Acá pueden ver en la parte de acá. Y la sierra, la cordillera, el valle, la depresión, la llanura, las colinas y las montañas, todas esas forman parte de la relieve terrestre. Pregunta número 2. Mencione las 3 superficies de la referencia geodésica que podemos observar, que es el elipsoide, que es precisamente esta figura de aproximación que permite aplicar los diferentes sistemas de predicción cartográficos. El geoide, que tendría el nivel medio del mar actual y el nivel del agua de una serie de canales surcando de la tierra del mar, y la superficie topográfica, que es aquella que envuelve la parte sólida de la tierra. Pregunta número 3. Describa la configuración de la superficie terrestre. Los levantamientos de configuración se realizan para poder reconocer el relieve de la superficie de la tierra, también para determinar los accidentes topográficos naturales y artificiales que hay en ella. Los planos topográficos o planos de configuración del relieve terrestre son utilizados para determinar la construcción más conveniente y económica de carreteras, vías férreas, canales y obras. Y pregunta número 4, que dice, ¿qué son las curvas de nivel? Bueno, las curvas de nivel son líneas que unen puntos con la mitad de latitud. Estas curvas son el dibujo entre un plano horizontal y el relieve, proyectadas en un solo plano horizontal. El mapa a escala. Cada curva lleva asociado el número que representa la latitud a la que se encuentra el valor de este número. Como podemos observar la imagen. Bueno, le doy el pase a mi compañero Jairo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a continuar con la exposición del trabajo grupal que tenemos con los integrantes, que es mi compañero Pérez y mi compañera Sadira. La pregunta número 6 vendría a ser, ¿cuál es la normativa para el diseño geométrico de carreteras? El diseño geométrico de carreteras es la técnica de ingeniería civil que consiste en situar el trazado de una carretera o calle en el terreno. Los condicionantes para situar una carretera sobre la superficie son muchos, entre ellos la topografía del terreno, la geología, el medio ambiente, la hidrología o factores sociales y urbanísticos. Disculpa, no se ve tu pantalla, disculpa. No se está viendo tu pantalla. Sí, profe, Y ahora sí. La pregunta número 7 fueron, ¿cuáles son los capítulos del manual EG 2018? Capítulo número 1, clasificación de carreteras. Capítulo número 2, criterios y controles básicos para el diseño geométrico. Capítulo número 3, diseño geométrico en pantalla, perfil y sección transversal. Capítulo número 4, diseño geométrico de casos especiales. Capítulo número 5, diseño geométrico de intersecciones. Capítulo número 6, coordinación del trazo en planta y perfil y consistencia del diseño geométrico. Pregunta número 8, ¿cuáles son las partes de la estación total? Bueno, una estación total posee básicamente 3 componentes: el mecánico, que viene a ser el limbo, los ejes y tornillos, el nivel, la base del nivelante, óptico, el anteojo y la plomada óptica, electrónico, el distanciómetro, los lectores de limbos, el software y la memoria.
Eso sería todo por nuestro trabajo grupal y nuestra presentación, profesor. Los integrantes vendrían a ser el alumno Pérez García Heiser, la alumna Figueroa Olivera Gene y el alumno Jairo Cavalli Fernández. Gracias, profesor. Combinamos Ya, profesor. Profe, mi grupo por servicio. Profe, ya terminó de... Ya, muy bien. Los integrantes, ¿me pueden repetir, por favor? Los integrantes del grupo, ¿me pueden repetir los nombres? Pérez García Heiser, alumno Pérez García Heiser, alumna Figueroa Olivera Shadira y alumno Jairo Cavalli Fernando. Esos serían los 3 integrantes. ¿Cómo dijiste? No te escuchan. Alumno Pérez García Heiser. Pérez Alumna García. Figueroa, profesor. Pérez García, ¿quién más? Profe, ahí están los nombres. Heiser. Ahí están los nombres, profesor, ahí estoy compartiendo. Figueroa Olivera y Alcalá, ¿no? Jairo Cavalli Fernando. Ya. Correcto. Siguiente grupo. Mi grupo, profe, por servicio. Profe, mi grupo por servicio. Ya, puedes poner, está compartido. Palacios. Ya, profe, ahí mi promoción Peña va a compartir pantalla, profesor, por servicio, se lo podría habilitar. Está habilitado. Ya, Camila, Palacio. tienes madre. Comando. Ya, Camila, empieza, por favor. ¿Se escucha? ¿Alguien escucha algo? Sí, te escuchan. Ya, Sí, compañero, lo buenas, escuchamos. buenas tardes, profesor. Buenas tardes a mis compañeros de clase. Soy el alumno Palacios Juan Luis Alberto. Acerca de la tarea anterior, acerca de topografía de caminos y vías. Formas del relieve terrestre. El relieve se conoce como las alteraciones que presenta la corteza terrestre. Por ejemplo, tenemos la meseta, la sierra, cordillera, montaña, valle, colina, llanura, depresión. Y como también tenemos 3 superficies de referencia geodésica, que es el estudio topográfico, se tienen 3 superficies geodésicas. Se tiene la geoide, elipsoide y superficie. Ahora voy a describir la configuración de la superficie. Ya, profe, continúo. Me estaban llamando. La configuración de la superficie terrestre. La configuración del relieve
terrestre son utilizados para determinar la construcción más conveniente y económica de carreteras, vías férreas, canales y otras obras. Los modelos digitales de terreno son métodos modernos para mostrar en relieve, en perspectiva tridimensional, y son posibles gracias a las computadoras. Ahora la cuarta. ¿Qué son curvas de nivel? Son líneas que unen puntos con la misma altitud. Estas curvas se dibujan entre un plano horizontal y el relieve, proyectadas en un solo plano horizontal. La 5. Vamos a decir las propiedades de las curvas de nivel. Las curvas muy claras indican terreno muy accidentado. Punto número 2. Las líneas con curvatura más regular indican pendientes y cambios graduales. Punto número 3. Las curvas concéntricas y cerradas, cuya elevación va aumentando, representan cerros, montes o prominencias de terreno. Punto 4. Todos los puntos de una curva de nivel tienen la misma elevación con respecto a una superficie de referencia. Punto 5. Las curvas de nivel son cerradas, ya sea dentro o fuera de los límites del plano. Punto 6. La distancia entre las curvas indica la magnitud de la pendiente. Último punto. Las curvas que forman contornos alrededor de un punto bajo y cuya cota va disminuyendo. Son curvas de depresión y representan hoyos. Pasamos a las 6. ¿Cuál es la normativa para el diseño geométrico de carreteras? Bien, el Manual de Carreteras, Diseño Geométrico, constituye uno de los documentos técnicos de carácter normativo que rige el nivel nacional y el de cumplimiento obligatorio por los órganos responsables de la gestión de la infraestructura vial de los 3 niveles de gobierno: nacional, regional y local. Bien, ahora pasamos a las 7. ¿Cuáles son los capítulos del manual de G 2018? En el capítulo 1 tenemos diseños geométricos de carreteras. Capítulo número 2, clasificación de carreteras. Capítulo número 3, criterios y controles básicos para el diseño geométrico. Capítulo número 4, diseño geométrico en planta, perfil y sección transversal. Capítulo 5, diseño geométrico de casos especiales. Capítulo número 6, diseño geométrico de intersecciones. Ahora pasamos a la última, que es una de las cosas que se debe saber, ¿no? Todo topógrafo, para el uso de la estación total, que son las partes de la estación total. En ella tenemos la pantalla, el teclado, los tornillos tangenciales o fijación en horizontal o vertical. Tenemos el lente óptico, la perilla de enfoque, tenemos el número de serie del equipo, el tornillo de asa, que es donde se agarra, ¿no? Obviamente la parte de arriba. La altura del aparato, botón de medida rápida, antena de recepción, la mirilla para hacer un levantamiento, luces de guía, plomada óptica o láser, la batería y obviamente la base nivelante. Eso es todo, profesor. Y bueno, para nombrar a los alumnos que hemos participado en el proyecto: Nifla Guaracha Alonso, yo quien les habla, Palacios Mamani Luis, y la señorita Peña Aguilar Camila. Su proyecto. Deja esa última parte de los integrantes para copiar. Ya, profe. ¿Dicto otra vez o...? Los demás, ¿por qué no están exponiendo? Bueno, profe, lo que pasa es que mi promoción Nifla Guaracha está de... ¿Cómo se llama? Me dijo que está de comisión, pero sí, creo que está abierto está activo. Y mi promoción Peña Aguilar tiene dificultad con el audio.
Ya Peña, los que no están ¿puedes reportar? exponiendo, los que no están exponiendo, la próxima clase deben de exponer, ¿ah? Tú Sí, solo nomás profesor, ahora voy a... tienes que hacer el trabajo, pero tampoco vas a recargarte tú solo con el trabajo, ¿no? Todos Sí, tienen que profesor, ahora exponer. voy a hablar con ellos, a ver, para ponernos de acuerdo, ¿no? La próxima clase. Ya, para Ya que todos pongan para la ellos. próxima. Ya, Mejor, profesor. ese sería el Pongan- trabajo, profesor. Ya. Bueno, gracias por ¿Alguien más? ¿Un grupo más? hermanos comandos. A mi grupo. Profe, para que exponga mi grupo. Sí, puedes empezar. Ya, profe, voy a empezar. Profe, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Ya, listo, profe, voy a comenzar. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Voy a presentarle el trabajo de la semana pasada. No se visualiza tu pantalla. Sí, un momento, profe. Profe, ¿lo puede ver? No se visualiza nada. Profe. No se visualiza. Es en PDF, ¿no se ve? Es en PDF, profe. ¿Se puede apreciar, profe? No, no se visualiza. Compártelo, compártelo. No estás compartiendo. Está compartido, profe. No se visualiza nada. Y ahora sí, profe, ahorita está ahí. Bueno, no sabe. Profe, ¿lo puedes poner así, oral, nada más, sin la diapositiva o el PDF, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes ponerlo La verdad que no se puede de mi celular, creo que porque tiene dificultades. Yo estoy poniendo en documento y compartir y no aparece. ¿Lo has subido tu trabajo a la plataforma? Sí, le he mandado a la plataforma, profe. Estás en PDF, ¿no? Sí, en PDF, profe. ¿Por qué no se puede visualizar? Qué raro. No sé, que pongo documentos. Compartir documento, pone. Claro, compartir documentos. Mándamelo al WhatsApp, si no, yo te lo comparto. A ver, déjame ver. Caxoli. Lo escucho. ¿Lo puedes compartir, compañero? En un momento, voy a ver si lo puedo compartir. Ya, listo. Segundo.
A ver, ¿se ve? Confírmame si se ve. Sí, se ve, compañero. Ya. Ya ahí. Profe, ¿lo puede apreciar el documento? Sí, ahora sí que. Ya listo. Ya, profe, comienzo. Las preguntas que nos dejaron la semana pasada es la pregunta número 1. Menciona las formas de relieve terrestre. Se puede ver, el relieve terrestre se forman tanto en tierras emergentes, en relieve submarino o fondo del mar. Su origen es tectónico por plegamiento, aunque también pueden ser origen volcánico. Cuando surgen varias montañas alineadas, forman cordilleras o sierras, ¿no? Y en ellas se encuentran las llanuras, también se conocen como planicies y son extensiones de terreno planas o prácticamente planas, ¿no? Las mesetas también son extensiones de terreno poco inclinadas. Las depresiones son relieves cuyo nivel relativamente menor que el nivel del mar, ¿no? Y así como pueden ver más, como el valle, la sierra, montaña, colina, ¿no? Vamos a la pregunta 2. La pregunta 2, compañero. Compañero Caxoli, la pregunta 2. Esta es la número 2. Ya, Número la 2. pregunta 2. Número 2. Mencione las 3 superficies de referencia, ¿no? En el estudio topográfico se tiene 3 tipos de referencias geodésicas, ¿no? Como pueden ustedes apreciar, que es la geoide, elipsoide y la superficie topográfica. Como pueden apreciar la imagen que está presente, ¿no? En la presentación. A continuación voy a pasar el pase a mi compañero Caxoli para que pueda continuar con la exposición. 3. Describe la configuración de la superficie terrestre. Su superficie es única entre los planetas debido a que solamente aquí hay agua líquida. Algunos ejemplos de las características superficiales terrestres son las montañas, ríos, volcanes y los desiertos. La mayor parte de la superficie terrestre está cubierta por agua y el resto de es aquella línea que en el mapa une todos los puntos que tienen igualdad de condiciones, normalmente altitud sobre el nivel del mar o profundidad. Las curvas de nivel suelen imprimirse en los mapas en el color siena. Para el terreno, y las profundidades marinas. Como pueden ver, aquí están las imágenes. Cinco. ¿Cuáles son las propiedades de las curvas de nivel? La distancia entre las curvas de nivel indica la magnitud de la pendiente. Un amplio esparcimiento indica una pendiente suave. Por el contrario, un esparcimiento estrecho indica una pendiente muy fuerte. Un esparcimiento uniforme significa pendiente constante. ¿Cuál es la normativa para el diseño geométrico de la carretera?
Las carreteras se clasifican en función del número de calzadas, la dimensión del carril de la calzada o dimensión del arcén. Al aumentar estos parámetros, la carretera se ajustará menos al terreno, lo que encarece la carretera. Acá pueden apreciar los dibujos. Siete. ¿Cuáles son los capítulos del manual DG 2018? Son 6. Capítulo 1. Diseños geométricos de carreteras. Capítulo 2. Clasificación de las carreteras. Capítulo 3. Criterios y controles básicos para el diseño geométrico. Capítulo 4. Diseño geométrico en planta, perfil y sección transversal. Capítulo 5. Diseño geométrico de casos especiales. Capítulo 6. Diseño geométrico de intersecciones. 8. ¿Cuáles son las partes de la estación total? Colimador, perilla de enfoque del telescopio, sujetador del telescopio, pieza ocular del telescopio, tornillo tangencial vertical, freno del movimiento vertical, nivel tubular, pantalla, base de nivelante, conector de batería externa, frenos del movimiento horizontal, tornillo tangencial horizontal, batería, marcas central del instrumento, botón de seguridad de batería y asa. Y acá está el dibujo. Los integrantes del grupo son Pillaca González Daifer, Pérez García Heiser, Capsoli Mogollón Johnny y Peralta Arellano César. Está lenta la señal. Ya, muy bien, nos quedamos ahí. Capsoli, Peralta, ¿quién más? Capsoli, Peralta, Peralta. Arellano, César, profe. ¿Quién más eran los integrantes nada más? Caxoli. Somos en total 4, profe. Lo que pasa es que mi compañero Pérez ya estaba en otro grupo ya y lo habíamos integrado, ¿no? Lo habíamos incorporado. Solamente somos 3. Caxoli, Mogollón, Johnny, Peralta, Arellano, César y mi compañero Pillaca, que tiene dificultades para que pueda intervenir o exponer. Ya, los que están faltando en la próxima clase, pongan, ¿no? Ya, chicos. Ya, profe. Ya. ¿Alguien más falta otro grupo más? ¿O ya no? Ya. ¿El primer grupo quién era el que expuso? ¿Primer grupo quién fue? Ya, chicos, nos quedamos ahí. Cuídense. Ya, profe, buenas noches.